Qué bueno que estén aquí. Los voy a invitar a partir de la Sagrada Escritura, les voy a invitar a que hagamos una meditación. Y una meditación con un fondo muy apropiado para la Sagrada Eucaristía. Por lo tanto, de fondo, con la Sagrada Escritura, de la que siempre aprendemos, esa Sagrada Escritura que ilumina nuestro camino, que es luz en nuestro sendero, vamos a acercarnos a ese gran misterio de la fe, que es la Eucaristía, ese gozo de la fe, esa riqueza inmensa que tenemos en la Iglesia Católica, que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Para quienes hayan traído hoy la Biblia, los voy a invitar a una contemplación del texto que se encuentra en el libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 13. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 13. Voy a comenzar por proclamarlo. Lectura del libro primero de los Reyes. Ahab, rey de Israel, refirió a Jezabel cuanto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas de Baal. Envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo: que los dioses me hagan esto y me añadan esto otro, si mañana a estas horas no he puesto tu alma igual que el alma de uno de ellos. Él sintió miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Beersheba de Judá y dejó allí a su criado, y caminó por el desierto una jornada de camino, y fue a sentarse debajo de una retama. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Se acostó y se durmió bajo la retama, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una hogaza de pan cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Volvió por segunda vez el ángel del Señor, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte del Señor, el Horeb. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Le fue dirigida la palabra del Señor que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo: ardo en celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dijo: sal de la cueva y ponte en el monte delante del Señor, porque voy a pasar delante de ti. Y he aquí que el Señor pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el huracán. Después del huracán vino un temblor de tierra, pero el Señor no estaba en el temblor. Después del temblor vino un gran incendio, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego vino el susurro de una brisa suave. Al escucharla, Elías se cubrió el rostro con el manto
y salió y se puso a la entrada de la cueva, porque era el Señor que pasaba. Palabra del Señor. Este hermoso texto del libro primero de los Reyes es un texto que fue escrito aproximadamente en los alrededores del siglo VIII y narra una problemática muy dolorosa del pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que a la muerte de Salomón, el reino de Israel, que era muy grande, bueno, relativamente grande, para ellos era grandísimo, a los ojos nuestros pues quizá era pequeñito, pero para ellos era muy grande. El reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, que recibió el nombre de Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. Ese reino del sur tenía la capital en Jerusalén, y ahí siguió gobernando el hijo de Salomón, Roboam. El reino del norte tuvo un nuevo rey, Jeroboam I, y una nueva capital. Y en esa nueva capital comenzó un nuevo culto. Ese nuevo culto estuvo marcado sobre todo por un becerro que fue puesto en el santuario. El becerro fue puesto para que la gente no fuera a Jerusalén, porque aunque se habían dividido, sin embargo la gente piadosa, observante de la fe de Israel, seguía yendo a Jerusalén para adorar al Señor. Entonces en Betel se hizo un santuario, y en ese santuario se puso un becerro para que quienes quisieran adorar al Señor fueran a Betel y ya no fueran a Jerusalén, y de esa manera se lograra una separación absoluta de lo que antes había sido un pueblo de hermanos. Detrás de esta historia está la historia de una división. ¿Qué es lo que hace que los seres humanos se dividan, muchachos? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo que hace que los seres humanos se dividan? El poder. Muy buena respuesta, claro, esa es una de las primeras cosas que hace que los seres humanos se dividan. Y la segunda, nos falta una: la plata. Llamémoslo así, como el primero decíamos el poder, la segunda llamémosla la codicia. Esas dos realidades hacen que los seres humanos nos dividamos. Fuera de eso hay otro montón de divisiones que se nos ocurre hacer, pero mírenlo bien y verán que la mayoría de las veces nos dividimos por quién manda acá, o nos dividimos por quién tiene más o quién tiene menos acá. ¿Usted quiere dividir una familia? Que se muera un pariente rico sin dejar clara la herencia. Y eso usted tiene al perro y al gato peleando por los huesos. Todo el mundo empieza a pelear, aunque ayer estaban disque unidos y se adoraban. Pero cuando se enteran que hay algo de dinero, cuando se enteran de que la casita en la que murió mi mamá valía algo y que la podemos vender de pronto en 40 millones, cada uno empieza a hacer planes con los 10 millones que le van a tocar. Y están viendo a ver cómo tumban al hermano para que en vez de 10 me toque 20. Y eso que es el hermano que más queremos porque es bobito. Pero como el bobito no necesita la plata, entonces más bien que me la deje a mí, que tengo muchas necesidades, y nos empezamos a dividir. ¿Recuerdan ustedes que hay otras divisiones famosas? Una división famosa la tuvo San Pablo en la comunidad de Corinto. Eso nos lo narra San Pablo, bueno, a lo largo de toda la carta, pero muy especialmente en el capítulo 1. En el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, San Pablo comienza llamando la atención a los corintios, porque se han dividido en bandos, y esos bandos en los que se han dividido son bandos en los cuales cada uno pretende tener un líder, poder. La primera razón de la que hablábamos. Entonces los corintios se han dividido en unos que dicen: yo soy de Apolo. No Apolo el dios griego, sino Apolo un predicador, igual que Pablo, que era un predicador.
pero me imagino que había gente que decía, le gustaba más cómo predicaba Apolo, Apolo debía ser más entretenido, contar chistes, no sé, y entonces habían unos que decían, yo soy de Apolo. Imagínense, como si aquí nos dividiéramos y los de allá para allá dijeran, nosotros estamos con Óscar, nosotros estamos con Óscar. Y aquí otros, nosotros estamos con Jaime, nosotros estamos con Jaime. Y aquí arrancaran otros, nosotros estamos con Pedro, nosotros estamos con Pedro, y otros, nosotros con Tola y Maruja. En fin, sería ridículo, lamentable, porque cuando los cristianos nos reunimos alrededor de una misma fe, en Jesucristo que no tiene divisiones. Eso es lo que les recuerda San Pablo. ¿Cómo puede haber algunos de ustedes que digan, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, incluso que algunos digan, yo soy de Cristo, cuando ni la sangre de Pablo, ni la sangre de Pedro, ni la sangre de Apolo ha sido la que nos ha salvado, sino única y exclusivamente la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo? En esa misma carta, capítulo 11, San Pablo muestra otra razón por la cual la comunidad de Corinto está dividida. Y pásmense, está dividida en la celebración de la Eucaristía. Nada más, imagínense. ¿Y por qué está dividida esa comunidad en la celebración de la Eucaristía? Ya tenemos el poder. Nos identificamos con un líder y seguimos a ese líder. En cambio, esta segunda división es la otra, la de la codicia. Están divididos en ricos y pobres. Los ricos llegan a celebrar la Eucaristía y ocupan los mejores lugares. A los pobres los dejan arrinconados. No, a vos fue porque no te tocó puesto. Eso es como el cuento de que ya se acabaron los caballeros. No, se acabaron las sillas, que es distinto. Entonces, a los pobres les tocaba en un rincón, pero pasaba algo. En la época de Pablo, cuando se celebraba la Eucaristía, después de celebrar la Eucaristía venía el ágape. Y el ágape era una comida fraterna, una comida de hermandad. ¿Qué sucedía en esa comida? Que los ricos sacaban buenas tajadas, vino y ñanga, se ponían redondos, y los pobres babeando. Los pobres simplemente mirando cómo los otros quedaban llenos e incluso se emborrachaban. Tanto que Pablo llega y les dice, es que ustedes no tienen casas para comer. Es que no se pueden emborrachar en las casas. Tienen que ir a la mesa del Señor a comer delante de los pobres para que tú te llenes mientras tu hermano pasa hambre. Es que ustedes no han leído la palabra del Señor de que el cuerpo de Cristo es solo uno y no tiene divisiones. Y es en ese momento cuando Pablo recuerda la tradición de lo que sucedió en la última cena, cuando el Señor, tomando un trozo de pan, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. La división es una gran tentación. ¿Cuántas divisiones hemos tenido a lo largo de la historia? Poco después de arrancar la historia de la Iglesia, ya había divisiones de unos que pensaban que Cristo no había nacido verdaderamente en forma humana, sino aparentemente. De unos que creían que Jesús no sufrió realmente, sino que sufrió en apariencia, que no murió realmente en la cruz, sino que aparentemente murió. Entonces, si Jesús solo aparentemente fue hombre, nosotros solo aparentemente hemos sido salvados. Gravísimo. Fue la primera herejía con la que tuvo que luchar la Iglesia. Y a lo largo de los años, miren cuántas divisiones, divididos en Iglesia de Occidente e Iglesia de Oriente, divididos en protestantes y católicos, en cristianos que dicen que son mejores porque no son como nosotros, y nosotros que a veces creemos que somos mejores porque no somos como ellos. Creo que a mi Dios le debe dar mucho dolor contemplar la humanidad y ver que tenemos tanta capacidad para dividirnos y tan poca capacidad para ser uno solo. ¿Recuerdan la oración de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan? Padre, esto te pido,
que sean uno como tú y yo, tú en mí y yo en ti, somos uno. La unidad es el signo de la caridad, la unidad es el signo del amor, la unidad es lo que construye la Eucaristía misma, la unidad es el corazón de la Iglesia. Por eso, construir división es ahuyentar al Espíritu y hacerle daño al mismo Dios, porque Dios es la víctima de todas las divisiones humanas. No hay ni una persona que muera en el mundo fruto de todos los odios de nuestras divisiones, a través de quién, con quién, por quién y en quién muera el mismo Dios, porque Dios, que es uno solo, Dios que es amor verdadero, es la víctima de todas nuestras terribles divisiones. Cuando estamos en esta noche meditando esta página de la Sagrada Escritura, yo les invito en un primer momento a que ustedes reflexionen sobre las divisiones de su vida. Contame, ¿qué división hay en tu casa? ¿Qué división hay con tus parientes? ¿Están divididos en los buenos y en los malos? Esa es una división muy común. Nosotros que sí somos cumplidores, nosotros que sí vamos a misa, nosotros que sí somos buenos, y esos que están como perdidos, ay, yo no sé, con esos no nos juntamos. Estamos divididos. Nosotros los buenos, ellos los malos, nosotros los ricos, ellos los pobres, nosotros los pobres, ellos los ricos, nosotros los azules, ellos los rojos, nosotros los del Nacional, ustedes los de Medellín. ¿Qué? Estamos divididos. ¿Cuántas divisiones a veces en la misma relación de pareja? Dos personas que se prometieron que serían uno hasta el fin de sus días y empiezan a dividirse, y la manera más práctica de dividirse es intentar prevalecer el uno sobre el otro. ¿Se han dado cuenta cómo juegan dos personas separadas con el poder y la codicia? Justamente con esas dos realidades que son las que mueven la división. Con el poder, uno llama al niño y le da la catequesis. Ay, mi hijo, ay, es que si usted conociera a su papá, ay, las humillaciones que yo he tenido que aguantar de su papá es lo peor que puede haber en el mundo. Su papá. A lo mejor es verdad, pero ¿por qué le estás amargando la vida al niño, tumbándole el concepto que tiene de su papá? Decime, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Sabes para qué? Para ocupar el primer lugar, poder, para que mi hijo me quiera a mí y odie a ese langaruto del papá. Eso se llama búsqueda de poder, cochina búsqueda del poder. El fin de semana, cuando el muchachito va con el papá le dice: mijo, lo que pasa es que su mamá es una amargada y no se la aguanta a nadie. Apuesto a que usted le echa cantaleta y que usted a veces se desespera. No, es que a mí me tenía ya canoso, vea, se me cayó el pelo y todo. ¿Y para qué le estás diciendo eso? ¿Para qué le dañas la vida al niño tumbándole la imagen de algo tan sagrado, de alguien tan sagrado como su mamá? Para tú ocupar el lugar primero y que el niño diga: mi papá es chévere. La división por el poder. Y si no está la otra: mi hijo, ya que va para donde su papá, dígale que a ver si se digna mandar dinero. Que no vivimos del aire que respiramos, y que ya que tiene para esa fulana, para esa mejor me callo, ya que tiene y ya que está sosteniendo al hijo de esa, entonces que se digne mandar para usted plata. ¿Y cómo va a responder él? ¿Sabe qué? Dígale a su mamá que deje de ser tan metalizada, y que si yo solo le importo por la plata, que me demande por alimentos, que ya veremos, que yo le mande el abogado. Plata, cochina plata. Ahí están las divisiones de dos que un día, tomados de la mano, se dijeron el uno al otro que iban a ser uno. A ver, los hermanos, los que tienen hermanos, son uno con su hermano, con su hermana, son uno con su hijo, con su hija, con su padre, con su madre.
¿O qué es lo que nos divide? Porque allí donde hay una división, siempre existe la misma razón para que haya una división. Hemos hablado de poder y codicia, pero ahora voy a hablar de otra cosa. ¿Saben qué es lo que hay siempre detrás de una división? Dioses falsos. La prueba de que tú crees en el Dios verdadero es que eres capaz de vivir en unidad, es que eres capaz de hacer unidad. La prueba de que tu Dios es un ídolo es que te divides, te separas de los demás. Digo esto, muchachos, porque lo que hay en este texto es justamente eso. Ustedes dirán, este leyó un texto y se le olvidó. No, no se me ha olvidado, fresco, arce, también. El problema que tiene Elías es el problema de la idolatría en la que va a caer el pueblo de Israel. Porque al pueblo alejarse de la fe verdadera en Jerusalén, y al pueblo quedarse con el becerro de Betel, empieza a aparecer una realidad nueva en el pueblo, y esa realidad nueva en el pueblo es varios altares, varios lugares donde adorar al Señor. Al principio va a ser al Señor, pero después van a aparecer otros dioses por la cercanía de culturas politeístas que existían en la región, fundamentalmente la cultura cananea. Y para colmo, la cabeza del pueblo, que no es solamente la cabeza política del pueblo, sino la cabeza religiosa del pueblo, que es el rey, y que en este caso es el rey Ahab, que no tiene carácter. El rey Ahab es un pobre papanatas, que se casa con una mujer que es un general de 3 soles y medio, la cosa más impresionante. Se casa con una mujer extranjera, cananea, politeísta, adoradora de los ídolos, que se llamaba Jezabel. Apréndase el nombre para que nunca la vayan a poner a una niña. Jezabel. Suena bonito, pero es el nombre de una persona muy mala. Y esta vieja manejaba al pobre Ahab con el dedo chiquito, pa' colmo que Ahab tampoco era santo, ¿no? Ahab también era medio mala persona, lo que pasa es que el pobre hombre era como, mami, no me vendas que yo me superaré. Era medio bobo el pobre. Y la Jezabel hacía fiestas con él. Les cuento de quién era devota Jezabel. Fundamentalmente de 2 dioses, de 2 ídolos. El primero se llamaba Baal. Ustedes lo han oído en ocasiones o lo han leído, sobre todo en los profetas. Baal. Baal es la naturaleza. Es la naturaleza. Ustedes dirán, hombre, muy lindo la naturaleza. Sí, pero eso cambia el orden de cosas. Cuando yo adoro a Baal, no es la naturaleza al servicio del hombre, sino el hombre al servicio de la naturaleza. Y eso invierte la lógica de la creación de Dios. Miren los textos de la creación en el libro del Génesis y verán que el más grande en la creación es el ser humano y que Dios le entrega toda la creación al hombre para que la transforme, para que la domine, para que la vuelva más hermosa. Pero no pone al hombre a adorar a la creación. Lo único que se adora es Dios. La creación, por bella que sea, es solo la creación. Puede servirme para a través de ella intentar descubrir a aquel maravilloso que nos la dio, pero no se adora la creación. Lo sagrado, miren lo hermoso, lo bonito de todo esto. En la fe verdadera, lo sagrado no es un árbol ni una flor. Lo sagrado no es el mundo. Lo sagrado eres tú. Porque en ti habita la presencia de Dios. Por eso esta mujer adora a Baal. Y Baal, como es la naturaleza, exige ritos, y esos ritos de servicio
que exige Baal son ritos agresivos, porque les adelanto, todos los ídolos son violentos. Si ustedes estudian la historia de Mesoamérica, verán cómo en las culturas mexicanas se sacrificaban niños y niñas en honor de los dioses, especialmente del dios de la lluvia, que era el más agresivo de esos dioses. Todos los dioses falsos son violentos. Nota, por eso cuando un ser humano es violento es que no sigue al Dios verdadero, porque sigue un ídolo, y todos los ídolos son violentos. ¿Saben cuál era el típico sacrificio que exigía Baal? El típico sacrificio de Baal era que el primer hijo varón que uno tuviera lo debía quemar en la hoguera en honor de Baal. Si alguno de ustedes es hijo mayor, hoy no estaría aquí. A mí no me toca porque yo era... no, pero es que de verdad que en la casa yo soy el único varón. Me figuró. Ahí quedé fregado, muchachos. ¿Y saben qué hizo Ahab? Ahab sacrificó a su hijo en la hoguera porque se había casado con Jezabel. Cuando Dios ve esto, nos da una catequesis. Capítulo 24 del libro del Génesis. Dios se le aparece a Abraham y le dice: dame tu hijo, dame tu hijo. Y Abraham toma a Isaac y se lo lleva para entregárselo a Dios en sacrificio. Y cuando ya va a hundir el puñal, Dios le dice: no, porque a mí no me interesa que mates al niño, lo que me interesa es que me obedezcas. El verdadero sacrificio no es matar a un niño, es obedecer a Dios. Ahí está la catequesis. Miren lo diferente que es Dios. Dios no pide sangre, Dios pide tu corazón, tu vida, tu alma, que tú lo sigas a Él. El otro dios falso, diosa falsa para mejor decir, que seguía a Jezabel, era la diosa Astarté, diosa de la fecundidad. A la diosa Astarté se le dedicaban diferentes fiestas. Las más famosas eran los novilunios. Eran unas fiestas frenéticas en las que se consumía una droga y los sacerdotes de Astarté entraban en trance y eran capaces de bailar 2 y 3 horas hasta que caían rendidos por el cansancio. ¿Y saben otra cosa que hacían en esas fiestas de Astarté? En homenaje a la diosa de la fecundidad, le ofrecían niñas vírgenes que eran violadas múltiplemente por los sacerdotes de Astarté. Ahora piensen ustedes cómo ve Dios todo eso. Los dioses falsos son violentos, agresivos. Los dioses falsos generan daño, destruyen lo más valioso, destruyen al ser humano. Paremos ahí un momentico la película. En un país con tanta violencia como Colombia, ¿no será que tenemos dioses falsos? ¿Y no era que un dios falso es la lucha intestina por el poder? ¿Y no será que un dios falso, sobre todo, un dios muy grande y muy falso, al que se ofrecen sacrificios humanos todos los días, no es el cochino dinero y la cochina riqueza? No vivimos en un país donde la gente hace todo por la plata, lo que sea por dinero, lo que sea, desde vender droga a los niños, ofrecer droga a la salida de los colegios, comerciar el cuerpo de niños y niñas, de hombres y de mujeres, porque en nuestra sociedad todo se vende, y todo se vende porque todo se compra, porque todo se puede volver dinero. Son los dioses falsos, y esos dioses falsos dividen a la humanidad, y esos dioses falsos hieren al ser humano, destruyen interiormente al ser humano. Si siguiéramos al Dios verdadero, seríamos capaces de ser uno y de vivir en paz. Pero estamos divididos y en guerra porque no seguimos al Dios verdadero. Esa es la lucha de Elías, muchachos. Ahí les presenté a Elías. Elías se enfrenta ante esta realidad de un pueblo que ha abandonado al Dios verdadero. Y Jezabel, para garantizar que no haya quien predique el nombre del Dios verdadero, ha mandado matar a todos los profetas del Señor. Solo queda uno, solo queda Elías.
y Jezabel lo está buscando para matarlo. Esa es la realidad de Elías. Está luchando por intentar devolverle al pueblo de Israel el Dios verdadero. Y está intentando por devolverle el Dios verdadero, no porque a Dios le haga falta que nosotros lo adoremos, sino porque es a nosotros a los que nos hace falta adorar a Dios. Porque si el pueblo de Israel adorara al Dios verdadero, volvería la unidad, volvería la paz, volvería la bonanza, volvería el pueblo a esponjarse, volvería a ser la tierra como en la época en que manaba leche y miel, volvería a haber justicia y volvería a haber alegría. En el capítulo 5 del profeta Isaías hay un texto muy hermoso, es una canción, una poesía. Dice el profeta Isaías: voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña en flor. Mi amigo tenía una viña en fértil collado, la entrecavó y la descantó, cavó, pues sembró buenas cepas y cavó un sitio para pisar la uva y hacer el vino. Puso en medio una atalaya y una cerca para protegerla, e hizo venir la lluvia sobre ella, y esperó que diera uvas, pero dio agrazones, es decir, uvas amargas. ¿Por qué? ¿Por qué la viña que yo tanto cuidé, en vez de dar uvas dulces, me dio uvas amargas? ¿Qué más podía haber hecho por mi viña que yo no haya hecho?, dice el Señor. Y si no les quedaba claro el ejemplo, entonces el profeta dirige la mirada hacia quienes lo oyen, hacia el pueblo de Israel, y les dice: ustedes son la viña del Señor, esperó de ustedes justicia, y ahí tienen asesinatos, esperó de ustedes derecho, y ahí tienen lamentos. Eso es lo que hacen los dioses falsos: asesinatos y lamentos. Asesinatos y lamentos. Volver al Señor es volver al Señor para que se acabe la violencia, para que podamos volver a ser hermanos y dejemos al fin de llorar. Pero Elías ha luchado mucho y está perdiendo la pelea. Retomemos ahora sí el texto. La reina Jezabel ha amenazado a Elías de muerte y Elías huye. Se va caminando por el camino del desierto de Beersheba. Deja a su criado que se vaya tranquilo y él sigue el camino solo por el desierto. Lleva todo el cansancio de una labor que no lleva a ninguna parte. Lleva todo el cansancio de una labor estéril, porque no ha podido llegar a la conciencia ni al corazón del pueblo, porque está amenazado de muerte. Porque todo su trabajo y toda su lucha es infructuosa. Y entonces Elías se da por vencido. Encuentra una ramadita, y en esa ramadita, ahí donde está la ramadita, se tira al suelo, se echa a dormir y se desea la muerte. Vamos a parar la película ahí, vamos a entrar en esa primera sección del texto. Vamos a dividir el texto en 3 secciones. La primera sección es esta. Elías va caminando, va por el desierto, está angustiado, agobiado, vencido, encuentra la ramada y allí en la ramada se echa a dormir y se desea la muerte. Yo no soy mejor que mis padres, es preferible morir que vivir. ¿Qué le ha pasado a Elías? Elías es el profeta agotado. Es el gran riesgo que tienen las personas generosas. Aprovecho para pedirles un favor. Nunca suelten de sus oraciones a las personas que trabajan anunciando el Evangelio. Me hacen el favor y tienen muy presente a Oscar. Me hacen el favor y tienen muy presente al padre Yepes, que viene dentro de 8 días, ¿no? Me hacen el favor y no suelten del lado del Señor y ahí cubierto con una puntica del manto de la Santísima Virgen María al pobre bobo del padre Juan Jaime.
Porque el gran peligro de las personas que han anunciado el Evangelio es que se cansen. Es la gran tentación, muchachos. Y es la gran tentación porque uno muchas veces puede sentir que lo que está haciendo es pérdida de tiempo. Porque uno puede ver que sus manos están vacías. Porque uno puede ver que no hay frutos. Y ustedes me dirán, no padre, eso no es así, mire que tenemos la iglesia llena. Y yo les digo, se llena más el Atanasio para un clásico. Hay más gente afuera que aquí adentro. Y si yo me pongo a pensar en todas las personas a las que no llego, si yo me pongo a pensar en todas las personas a las que les he hablado y no han escuchado, si yo me pongo a pensar en personas amadas, queridas, yo que trabajo con jóvenes, si pienso en todos los jóvenes que a lo largo de los últimos años les he anunciado el nombre del Señor y lo olvidaron, y se fueron, y se marcharon, y hoy no creen en Él, entonces puedo ver mis manos vacías y decir, no vale la pena. Es el gran riesgo del profeta, cansarse. Y no solo es el riesgo del profeta, es el riesgo del creyente. Creer unos meses, unos años, por un tiempo, por unos años de mi juventud o por un tiempo de mis años de adultez, pero luego si algo no funcionó, luego si algo salió mal, luego si crees que Dios te quedó mal en algo, porque tú creías que Dios te iba a cumplir, y parece ser que no te cumplió, te desengañas, te decepcionas y dices, no vale la pena, es preferible morir que vivir. Esa realidad de Elías no se parece demasiado a la realidad de muchos de nosotros y de nosotras. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos dicho, no doy más? Ustedes sabían que las personas deprimidas, una de las cosas que más hacen es dormir. Ustedes sabían que muchas personas tristes, cuando la depresión se les está comiendo el alma, se echan largas horas en la cama, miran para un lugar indefinido en el techo, o cierran los ojos y esperan simplemente que las horas pasen, porque al menos mientras duermo, la vida no duele tanto. Ustedes sabían que muchos adolescentes llegan a sus casas después del colegio a dormir y duermen muchas horas, 2 horas, 3 horas, salen después, están con sus amigos, vuelven por la noche, comen algo, medio hacen una tarea regañadientes y vuelven a dormir, mucho rato. Y entonces uno se dice a sí mismo, es que mi hijo, es que mi hija es muy dormilón, muy dormilona. Tal vez es posible, o tal vez mientras duerme, huye de los dolores de la vida. ¡Ay, qué parecidos somos a Elías! ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado por vencidos muchas veces en la vida? Tal vez no por las razones por las que se dio por vencido Elías, pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho no más cuando un amor no funcionó? No más cuando una empresa en la que metimos todo nuestro esfuerzo no dio un centavo. No más cuando luchamos por una familia y esa familia no salió adelante. No más cuando los defectos de mi hijo nunca cambiaron y mi hijo siguió teniendo los mismos defectos. No más. No más, y yo había puesto tanta ilusión, pero no más, no soy capaz de más, y me doy por vencido, no trabajo más, no estudio más, no lucho más, no creo más, porque me cansé. ¿Cuánta gente se cansa? Cada vez que un ser humano se cansa, la humanidad entera queda vencida. Todo lo contrario, cada vez que un ser humano se levanta de su cansancio para seguir luchando, la humanidad entera vuelve a tener esperanzas de triunfar. Pero muchos de nosotros, como Elías, más de una vez nos hemos cansado, no damos más. Pero Dios, ¿cómo es de lindo? Elías estará cansado, pero Dios no. Dios no se da por vencido.
Porque Dios tiene otra mirada. Dios no tiene puesta la mirada en las dificultades del hombre, sino en la bondad de Él. De ahí es de donde surge la esperanza de Dios. Dios está lleno de esperanza, porque cuando comienza el día, no contempla tus dificultades, sino que contempla la presencia de su amor misericordioso dentro de ti. Y contemplando eso, tiene esperanza. ¿Qué es lo que miramos nosotros cuando comienza el día? Nos levantamos y nos preguntamos, ¿cómo me siento? ¿Se han dado cuenta todo lo que los seres humanos nos miramos el ombligo? Nos la pasamos viendo a ver cómo me siento yo, cómo estoy yo, cómo voy yo, cómo está la salud de yo, mi salud, cómo está mi salud, mi familia, mi trabajo, mi, yo. Es lo que uno mira. Y uno la pasa mirando eso, y cuando alguien le pregunta a uno, ¿cómo estás?, uno responde. Hay unos días que uno responde bien, porque yo siento bien. Muchos días uno responde cosas indefinidas. Eso nos gusta mucho a los paisas. Responder cosas indefinidas como ahí, en la lucha. No, pues más o menos un caucho, pues eso. Como un caucho, más bien como un chupo. No, pues bien, pero decimos bien como si dijéramos mal. Es decir, es un bien como gris, ¿no? Que pocas personas le responden a uno, ¿cómo estoy? Feliz, dichoso, maravilloso, estoy lleno de vida, de alegría, de gozo. No, esas poquitas gente, les garantizo que poquitas personas responden así. Poquitos de los que estamos aquí respondemos así. La mayoría respondemos con el deporte nacional. ¿Cuál es el deporte nacional? La queja. Ay, querida, pues ahí bien. Ay, no, pero es que esta vida es muy difícil. Ay, no. Hoy me vine en el metro, eso teteado, no cabía nadie. Ay, qué cosa tan horrible. Me quedé que para esperar el vagón que seguía estaba peor. Ay, no. ¿Y qué decís vos de esos buses que lo llevan a uno a los estricotes? Ave María. No. Y como queda de lejos mi casa. Y eso que es por allá arriba, como donde Cristo pegó los 5 últimos berridos y nadie lo oyó. Ay, no. Y todo en su vida. No. Si algún día hacen los Juegos Olímpicos de la queja, Colombia gana. Nosotros somos expertos, nos quejamos de todo. Cuando hace calor, porque hace calor. Cuando hace frío, porque hace frío. Si el presidente es bueno, porque es muy bueno. Y si es malo, porque es muy malo. Si el cura predica largo, porque cuando irá a acabar. Y si predica cortico, nos quedaste debiendo la mitad de la limosna. Esos contentos no quedamos nunca. Y eso, cuando no nos preguntan ¿cómo estás? Y respondemos de una vez mal. Ponemos una cara de velorio a la carrera que nadie nos quita. ¿Cómo estás? Y uno, no, mal, güey, mal. ¿Y eso qué pasó? No, es que mi abuelita, hermano, está mal. Y mi papá, y yo, ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque cuando comienza el día te miras a ti mismo. Y entonces tu estómago, tu vida, es la que te dice si hoy puedes estar feliz, triste o más o menos como un caucho. Y evidentemente es muy difícil que nosotros podamos tener razones todos los días para que todo marche bien. Por eso la mayoría de los seres humanos tenemos postergada la felicidad para ciertos días del año, el día del grado del niño. Pero al otro día, Manuel, levántese pues. Y ya volvimos a la vida normal. Un cristiano cuando se levanta en la mañana, ¿qué debe mirar? ¿Saben qué debe mirar? El rostro de Dios. Y un salmo de la Biblia nos dice
contempladlo y quedaréis radiantes. Luego, si a mí me preguntan por la mañana, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Yo respondo, muy bien, feliz, porque lo miré en la mañana y estaba tan hermoso como siempre. Háganse felicidades que no se estropeen, alegrías que no les roben los ladrones. No pongan los ojos en el ombligo que les pueda parecer lleno de motas. Pongan más bien los ojos en el rostro precioso del Señor. Ese rostro precioso, en los días en los que todo sale bien, los empujará a vivir todavía mejor. En los días más o menos, les dará la fuerza para que esos días sean más que menos. Y en los días duros y dolorosos, ese rostro les dará la fuerza para convertir las lágrimas amargas de la tristeza en lágrimas de esperanza. Contempladlo y quedaréis radiantes. Como Dios no se ha dado por vencido, como Dios no se cansa, entonces Dios mira a Elías y envía a su ángel. El ángel es hablar del mismo Dios, es una manera literaria de referirse a la presencia inmediata de Dios, pero se utiliza el término ángel. Y llega Dios a través del ángel y le hace así a Elías. Pues yo no, para no ensuciarle la camisa a este man, pero le hace así, lo toca, es muy bonito, le hace así, lo toca, lo remueve, para despertarlo. Y llega Elías, ¿qué era bueno para la picadura de culebra? Es que allí viene una y no me quiero quitar. Pues muy bien. Entonces llega, ¿qué? Y le dice el ángel, levántate y come. Y le pone ahí una hogaza de pan y un jarro con agua. Y llega él como buena adolescente anoréxica y hace así, ¡ay, qué pereza! Prueba un poquito de agua y a dormir. Apuesto que ustedes están viendo ahí algún pariente. Están viendo la muchachita que quiere adelgazar 5 kilos pasando hambre. Están viendo ustedes ahí la niña a la que el novio la dejó la semana pasada y todavía no quiere comer, porque ella va a morir con el bobo ese que no se la merece. Están viendo ahí al adulto mayor, como dicen ahora, al anciano, que yo ya viví lo que iba a vivir. A ver si le piden al Señor que se acuerde de mí, porque yo ya me quiero morir. No vale la pena seguir viviendo. Mami, comete este pollito que te hicimos tan bueno. Ay, a ver, yo lo pruebo. Ay, muy rico, mija, muy rico. Pero cómanselo ustedes. Ay. ¿A que conocen a alguien así? Yo conozco. Ese es Elías. Elías no entendió. Entonces el ángel vuelve y lo vuelve a zarandear. Y le dice una frase preciosa. El ángel le dice a Elías, levántate y come, que el camino es demasiado largo para ti. Levántate y come, que el camino es demasiado largo para ti. ¿Saben cuánto dura el camino? Lo que dure es largo. Solo Dios sabe cuánto dura el camino. Tú no dices cuándo termina el camino. Cada vez que uno se da por vencido, uno quiere terminar el camino. Cada vez que uno se cansa, uno dice, aquí se acabó el camino. Y Dios llega y te remueve y te dice, no, el camino no termina donde tú te cansas. El camino termina donde termina. Porque ¿saben dónde termina el camino? El camino termina cuando lleguemos a Dios. Dios va a pasar delante de nosotros. Y mientras no lleguemos a ese lugar donde Dios pase delante de nosotros, el camino no ha terminado, por cansado que estés. Levántate y come. Elías comió un pancito, y ese pan y ese jarro de agua le dieron fuerza para caminar 40 días y 40 noches. En la simbología bíblica, 40 días y 40 noches, ¿qué significan?
¿qué? Toda la vida. Es decir, que esa fue la crisis de Elías. Elías ya no tuvo más crisis. Porque en esa ocasión, al comer de ese pan y al beber de esa agua, tuvo la fuerza para seguir caminando el resto de la vida con el celo del amor del Señor. Esta es la segunda gran escena. La primera escena es Elías cansado. La segunda escena es Elías fuerte. Y la diferencia entre el Elías cansado y el Elías fuerte es un alimento enviado por el Señor. Y eso que a Elías le enviaron un pan y un jarro de agua. Pero a ti no te enviaron un pan y un jarro de agua. A ti te enviaron un pan que es la presencia misma del cuerpo de Cristo. Y te enviaron una bebida que es la sangre de Cristo. Si un pan y un jarro de agua pueden dar fuerza para caminar la vida entera, ¿cuánta fuerza da comer el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Para cuánto camino creen que da fuerza? ¿No tendría que dar fuerza hasta para morir de amor por Cristo? Hasta para llegar a la eternidad. Me gustaría tanto poder decir a los cristianos, sobre todo a esos cristianos que desprecian la Eucaristía, porque se han dado cuenta que todo el que se aleja de la fe, lo primero que deja es la Eucaristía. Yo no sé qué les hizo la Eucaristía. Yo no sé por qué la gente pone brava es con la Eucaristía. Vos te encontraste, yo me he encontrado, todos, yo creo que la mayoría nos hemos encontrado a esas personas que dicen, no, pues yo creo en Dios, pero tengo un concepto muy personal. Yo hablo con Él en la casa, pues cuando voy en el carro, pienso en Él, y te añaden inmediatamente la frase, pero no soy practicante. ¿Y saben qué significa la frase, pero no soy practicante? Significa, no voy a misa. Dicho de otra manera, no como el cuerpo y la sangre de Cristo. Dicho de otra forma, no tomo el pan y la bebida que me pueden dar la fuerza para vivir, y después reclamo, ¿por qué estoy cansado? Por bobo. Porque la mesa está servida con el pan más alimenticio de todos, el de la eternidad, con la bebida más refrescante. El que tenga sed, que venga a mí y beba, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. El domingo que acaba de pasar, en la última oración de la Eucaristía, el sacerdote decía, Señor, nos has alimentado con el pan de los fuertes. ¿Qué nombre tan bonito para la Eucaristía? El pan de los fuertes. No estás cansado. Es solamente que te parece. Fue una pequeña ampolla que te salió en los pies. Son las cruces del camino. Solamente un poco de sudor ya te refrescarás. Vendrá la brisa del Señor y soplará sobre ti. Es solamente que te descorazonaste por un instante. Que por un instante viste solamente lo doloroso y se te olvidó mirar lo venturoso y lo dulce. Come un poco de pan, bebe un poco de vino, come el cuerpo y bebe la sangre del Señor, y entonces Él vivirá en ti, su fuerza estará en ti, es el pan de los fuertes, y tendrás la fuerza suficiente para caminar la vida entera al encuentro del Señor. Eso es justamente la escena que nos ha dejado Elías. Él, el primero, el gran profeta, se ha cansado, pero Dios, que no se cansa, le ha dado un alimento de fuertes, y ese alimento de fuertes lo ha reanimado para que siga siendo profeta. Cuando termine esta celebración,
nos postraremos delante de Jesús Eucaristía y recibiremos la bendición con el Señor de la Eucaristía y nos iremos para la casa hoy fuertes, valientes, dispuestos a enfrentarnos con todas las dificultades de la vida, sabiendo que nosotros no podemos vencer ni una de ellas, pero que todo lo podemos en aquel Señor Jesucristo que nos hace capaces de vencer lo invencible. San Agustín decía: haz tú todo lo posible, que Dios hará lo imposible. Pues bien, levántate para hacer tú todo lo posible, pon todo tu esfuerzo, que el pan de los fuertes con el que el Señor nos ha alimentado nos dará la capacidad incluso de trasladar montañas, de beber veneno sin que nos hagan daño. Nos pueden picar escorpiones y serpientes y no podrán contra nosotros, porque nosotros hemos sido alimentados con el pan de la vida. Me pararon la escoba y le echaron sal. Ya. Me pararon la escoba. Ahí tengo varias escobas paradas ahí en la sacristía. Muchachos, entonces voy a terminar rapidito, que aquí Óscar está como: ay Padre, tenga misericordia de mí. En fin. Y todo esto es para terminar en una hermosa escena. Y esa hermosa escena es que Elías llega al monte Horeb y Dios se le revela y le dice: sal de la cueva que voy a pasar delante de ti. Pero esa pasada delante del profeta es una pasada rara, porque lo primero que pasa es un huracán, después un terremoto y después un incendio. Pero nos dice el texto que Dios no estaba en el huracán, no estaba en el terremoto y no estaba en el incendio. ¿En dónde estaba el Señor? En la brisa suave. Es más, el texto lo dice de una manera muy hermosa. Escuchó Elías el susurro de una brisa suave. Luego Elías debía estar en mucho silencio, porque para escuchar el susurro hay que hacer mucho silencio. Ahí tienen la razón por la cual muchísima gente nunca oye a Dios, porque no está en silencio. Dios es un susurro muy suave. Dios no grita. Dios no es un huracán. Dios no es un terremoto. Dios no es un incendio. A nosotros nos gusta ver siempre a Dios grande y a cavarropa. ¿Se han dado cuenta que nos fascina ver a Dios en todos los desastres? Dios, ¿por qué nos has hecho esto? Y la Biblia dice: ahí no estaba el Señor. En el huracán que va dirigido hacia Houston, ahí no está el Señor. Ahí está el empecinamiento de los seres humanos que hemos sobrecalentado la atmósfera y que tenemos enloquecido el clima, eso sí, pero ahí no está el Señor. El Señor no es un huracán. El Señor no es el terremoto que destruye todas las estructuras, ni el incendio que hace arder todo. Eso es una noticia muy hermosa. ¿Saben qué significa? Dios no está en las desgracias que a ti te ocurren. Dios no se manifiesta en las desgracias. Dios no es el huracán que arranca de raíz tus cimientos. Dios no es el terremoto que destruye las estructuras de tu vida. Dios no es el incendio que quema lo que para ti es valioso. No le cobres a Dios tus pérdidas, porque no hay ni una sola cosa valiosa que tú pierdas que Dios no pierda contigo, porque Dios siempre está contigo. Pero cuando pasan las catástrofes, cuando se va la dificultad por la puerta del fondo, cuando después del huracán y del terremoto y del incendio y de todos esos momentos de nuestra vida en los que creíamos que ya no podríamos dar más, viene la calma, en el silencio escuchamos un susurro, y en ese susurro de una brisa suave está el Señor.
¿Y me podrías decir qué dice ese susurro? A Elías le va a decir unas cosas ahí, que yo no leí eso lo puedes leer tú ahora, que tiene que ver con la labor que Elías va a seguir realizando. Pero ¿y a ti qué te dice ese susurro? El susurro que viene después del huracán, después del terremoto, después del incendio. El susurro que viene después de todas las desgracias que tú creías que no ibas a ser capaz. Porque en cada uno de esos momentos tú dijiste, no voy a ser capaz. Pero resulta que pasó el momento y fuiste capaz. Y aquí estás, sobreviviente de las catástrofes de tu vida. Todos los que estamos acá hemos sobrevivido a catástrofes en la vida. Algunos han sobrevivido a una familia que se rompió por la mitad, otros han sobrevivido a una gran soledad, otros han sobrevivido a un amor que falló, otros han sobrevivido a una enfermedad que casi los lleva a la tumba, otros han sobrevivido a la muerte de sus seres más queridos. Todos somos sobrevivientes de algo que en el momento que lo sufrimos creíamos que nos iba a vencer. Pero cuando todo pasó, y aquí estamos, y todavía nos sostenemos, después de todas las dificultades, se oye una brisa suave, y en la brisa suave un susurro, y en el susurro la voz de Dios, y la voz de Dios al oído, dulcemente, te dice, te amo. Tú nunca estás solo. No tengas miedo. Yo siempre estoy contigo. Aunque venga el huracán, no tengas miedo. Aunque venga un terremoto, tú no tiembles. Aunque venga el más grande de los incendios, tú no te quemarás. La llama no te abrazará, porque yo soy el Señor. Y te amo, y te quiero, y tú eres valioso para mí, y yo siempre estoy cerca de ti. Por eso, sal a la puerta de la cueva, levántate, come el pan de los fuertes y alégrate, porque mañana cuando amanezca, qué bello estará el rostro de Dios, que en un susurro de la noche te dijo que te amaba para siempre. Que el Señor los bendiga, les muestre su rostro, los mire con sus ojos llenos de ternura y les regale la paz.